Este espíritu demoníaco está invadiendo la iglesia y nadie se da cuenta muchas veces. Es sorprendente cómo este espíritu causa destrucción en las iglesias y en las familias. Es muy posible que hayas oído hablar del espíritu de Jezabel al menos una vez en tu vida, pero la gran mayoría de las personas cree que solo está asociado con los pecados de prostitución y perversión. Sin embargo, en realidad, no es solo que el espíritu de Jezabel posee muchas características que obstaculizan el crecimiento de la iglesia y alejan a las personas de la presencia de Dios. Y usted debe de estar preguntándose, pero pastor, ¿quién fue Jezabel? Jezabel es considerada la peor mujer en todo el Antiguo Testamento. Estuvo casada con el rey Acab y trajo prácticas paganas a Israel. Eso desagradó mucho a Dios. Ella fue una reina muy malvada que promovió la idolatría y mató a muchos profetas. Además de persuadir a su esposo a adorar a un Dios distinto al Señor, ella apoyó a 850 profetas de los dioses Baal y Acera. Estos profetas realizaron rituales detestables, provocando la ira de Dios. El mal que habitaba en el corazón de Jezabel fue tan grande, tan fuerte, que incluso Elías, uno de los profetas más grandes e importantes levantados por Dios, huyó con miedo de sus amenazas e incluso le pidió al Señor que le quitara la vida. En el libro de Primero Reyes 19 está escrito: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pero Jezabel fue castigada. Dios llenó de valor a Elías, y él regresó y profetizó que ella tendría una muerte sangrienta, que los perros se comerían su cadáver, y exactamente eso sucedió. La Biblia nos dice que un hombre llamado Jehú mató al hijo de Jezabel, y por eso ella lo desafió. Entonces Jehú envió unos hombres a matarla. Invadieron el palacio y tiraron a Jezabel por la ventana. Jehú luego lo atropelló con sus caballos. Cuando iban a enterrarla, solo encontraron su cráneo, pies y manos, ya que los perros se habían comido el resto. Las acciones de Jezabel contra el pueblo de Dios fueron tan destructivas que su nombre fue adoptado por un espíritu maligno muy poderoso, cuyo único propósito es destruir la autoridad de Dios, y su objetivo favorito es la iglesia. Lamentablemente, en casi todas las comunidades cristianas hay una Jezabel que engaña a las personas y obstaculiza su crecimiento espiritual. Y Dios quiere usarnos para derrotar este espíritu, para que su pueblo pueda ser bendecido. Pero, ¿cómo determinamos si el espíritu de Jezabel habita entre nosotros? Hay algunas características que pueden indicar la presencia de una Jezabel en su iglesia. Y la primera es la prostitución. En el libro de Reyes, capítulo 9, nos dice que Jezabel era una mujer vanidosa, acostumbrada a lograr sus intereses a través de la seducción. En la Biblia, el término prostitución tiene el significado de infidelidad, tanto conyugal como espiritual. Cuando una persona no es fiel a Dios, se está prostituyendo. Por eso Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Jezabel practicó tanto la prostitución sexual, traicionando a su marido, como la hechicería, traicionando al Dios de Israel. El espíritu de Jezabel entra a las iglesias a través de personas que no están viviendo una vida de santidad. Por lo tanto, los pastores y otros líderes deben tener cuidado con quién colocan ante el altar para ministrar. Sé que todos somos pecadores imperfectos, pero la persona que está a cargo de un departamento en la iglesia se necesita que esté viviendo una vida de santidad. Una persona que está en el pecado de fornicación y prostitución, por ejemplo, no está preparada para llevarlo o desempeñarlo, porque necesita ser restaurada, y debemos hacerlo con amor y paciencia, nunca exponiendo a nadie en público. Además de esta situación que existe, también está la prostitución espiritual. Muchos miembros de la iglesia son rebeldes hacia la comunidad donde se reúnen. Personas así saltan de rama en rama, buscando dónde encontrar a alguien que les agrade, y todos los días buscan una iglesia y un pastor que les cumpla sus deseos. Y cuando no están satisfechos, crean intrigas para socavar el liderazgo. La segunda característica del espíritu de Jezabel es la idolatría.
La Biblia nos dice que Jezabel adoraba ídolos y tenía un ejército de profetas, más de 850 hombres apoyados por ella para adorar a dioses extranjeros. Hoy en día rara vez vemos este tipo de práctica, pero la idolatría va más allá de las imágenes talladas. La idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones, pues el Señor debe de ser nuestra prioridad en la vida. Por ejemplo, hoy en día existe un mundo evangélico donde se destacan más personalidades como cantantes y pastores por su carisma y talento que por su fe en Jesús. Y ahí es donde opera el espíritu de Jezabel. Hace que la gente idolatre la celebridad del evangelio más que al Señor mismo. Y esto es algo que Dios detesta. La tercera característica del espíritu de Jezabel es la manipulación. Jezabel, su significado es manipulador. Ella quería que todo fuera a su manera. Incluso convenció a su esposo de abandonar al Dios de Israel y adorar al Dios Baal. Además sintió mucha envidia una vez que planeó una mentira para matar a un hombre llamado Nabot, simplemente porque su esposo deseaba su tierra. Así tomó la vida y la propiedad de un hombre inocente. Una persona manipuladora miente para lograr lo que desea, traiciona o apuñala a otro por la espalda y busca venganza contra aquellos que se niegan a cumplir sus órdenes. El espíritu de Jezabel ingresa a muchas iglesias a través de personas que quieren controlar todo. Algunos de estos individuos ya ocupan puestos de autoridad profesionalmente y reflejan esa actitud dentro de la iglesia, pensando que pueden dar órdenes a sus hermanos como si fueran empleados o subordinados en el lugar de trabajo. La iglesia no es un lugar para maltratar a nadie, sino para demostrar amor y compañerismo. Y si alguien tiene una posición de poder en la sociedad, debe quedar afuera en la iglesia. Todos somos hermanos y hermanas y debemos servirnos unos a otros en amor, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5. Por lo tanto, debemos tener cuidado cuando nombramos para un puesto de liderazgo a alguien que no trata bien a sus hermanos. Y finalmente, la cuarta característica del espíritu de Jezabel es la persecución. Esta mujer persiguió a los profetas de Dios, al punto que muchos tuvieron que esconderse para evitar ser asesinados. Muchos profetas incluso murieron a causa de Jezabel, y Elías mismo fue amenazado por ella. Una de las razones de esta persecución es que los profetas de ese tiempo hablaban la verdad y no lo que Jezabel y su esposo querían escuchar. De igual manera, el espíritu de Jezabel se puede observar en las iglesias donde la gente es perseguida por sus propios hermanos. Hay iglesias donde ya está todo tan establecido que cuando un hombre o una mujer de Dios propone cambios, es perseguido y enfrenta persecución externa de muchas personas o situaciones que vienen de fuera de la iglesia. Eso es algo normal. Pero el espíritu de Jezabel opera dentro de la iglesia. Esta es una estrategia del enemigo para debilitar al pueblo de Dios. Porque Jesús dijo que conocía sus pensamientos y les dijo que todo reino dividido contra sí mismo sería arruinado. Y cada ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá en pie. Por lo tanto, mucho cuidado con las personas que hablan mal de sus hermanos o persiguen a líderes y miembros, porque están siendo usados por el espíritu de Jezabel. Sé que no necesitamos estar de acuerdo con todo lo que vemos y escuchamos en la iglesia, pero Dios nos llama a hacerlo, a interceder y a exhortar. Sí es necesario, pero no causar divisiones y peleas. Y como vimos al inicio de este video, el final de la vida de Jezabel fue terrible. Además, en el libro del Apocalipsis, Jesús da la siguiente advertencia a la iglesia por tolerar este espíritu de Jezabel entre ellos. Esto es lo que dijo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y yo daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:20 al 23. Así que si hay alguien en su iglesia con estas características, comience a orar por esa persona, ya que puede estar bajo la influencia de un espíritu demoníaco que necesita ser expulsado.
Pero tenga cuidado de no ser utilizado por el enemigo, participando en chismes y difamando a esa persona. El amor es el cumplimiento de la ley, y como cristianos debemos buscar paz por encima de todo. Muchos de estos individuos son meramente religiosos y aún no han tenido una verdadera experiencia con Dios, por lo que necesitan que los bendigamos. Sin embargo, si la persona se niega a ser tratada, no hay nada que se pueda hacer. La Biblia es muy clara acerca de lo que Dios hará con aquellos que permiten que cualquier espíritu demoníaco domine sus vidas. El salmista escribió: por lo tanto, los malvados no permanecerán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor vigila el camino de los justos, pero el camino de los impíos lleva a la destrucción. Hermano amado, si te ha gustado este video, si te ha gustado este mensaje, te invito a que compartas esta palabra con tus hermanos y amigos. Recuerda que hoy más que nunca necesitamos estar alertas y discernir los tiempos que estamos viviendo. Soy Samuel Pacheco. Espero que este video sea de gran bendición para tu vida. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.